Entonces iniciamos el día de hoy con el tema de parálisis del tercer, cuarto y sexto par craneal. Su servidor, el doctor Manuel Joya, de la Universidad de Galileo. Iniciaremos con la parálisis del tercer par craneal, que es el motor ocular común. Este nos va a dar los síntomas principales, que sería la diplopia y tosis. Estas pueden venirse acompañadas con o sin dolor, dependiendo cuál de la clasificación de las parálisis estemos tratando, que ahorita iremos abordando. Estas vamos a abordarlas por la oftalmoplegia externa e interna. En la externa, pues van a verse afectados los músculos esqueléticos, y en las internas meramente lo que sería el músculo ciliar y el esfínter pupilar. Dentro de los músculos esqueléticos, ya sabemos que el tercer par craneal inerva prácticamente a todos, menos a dos, que es el recto externo y el oblicuo superior. Y pues los autónomos, como ya me mencioné, sería el esfínter pupilar y el músculo ciliar. Cuando encontremos una parálisis completa del tercer par craneal, va a verse, vamos a encontrar los signos que va a ser una tosis completa. El ojo ipsilateral va a estar desviado hacia abajo y hacia afuera, y el paciente va a tener una incapacidad de la aducción, infraducción y supraducción. Pues prácticamente vamos a ver alterados casi todos los movimientos, ¿verdad? Como vemos en estas 9 posiciones. Y vamos a encontrar una midriasis hiporrefléctica, también la cual es importante destacar. Como les mencionaba, en este pacientito que vemos en la imagen, el cual se vio desencadenado este padecimiento por un aneurisma, como vemos en la imagen del lado izquierdo. En la posición primaria de la mirada vamos a ver la parálisis del ojito derecho con una tosis completa, y el ojo izquierdo va a estar conservado. Al pedir a los pacientes realizar las demás 8 posiciones de la mirada, pues vamos a ver cómo se van a encontrar alteradas, excepto las dos que hablamos, de esos dos músculos que se pueden llegar a conservar, que será el recto externo, ¿verdad? La mirada hacia el lado temporal del paciente, que es la que sí va a poder manifestar bien. Este es un pequeño video en el cual también nos muestra otro caso de un pacientito, el cual también es muy evidente cómo se manifiesta. Este es un ejemplo de una parálisis completa del tercer nervio craneal derecho. El paciente tiene una ptosis importante del ojo derecho. Una vez que se eleva manualmente el párpado, es posible apreciar que el ojo está orientado hacia abajo y afuera. El ojo derecho no puede aducirse, elevarse o deprimirse. Solo se conserva la abducción. Este caso correspondió a una parálisis del tercer nervio craneal sin afectación de la pupila, pero de existir disfunción pupilar, se requieren estudios de neuroimagen para descartar un aneurisma. Perfecto, pues entonces ahí estaríamos hablando igual de un caso como una parálisis completa del tercer par craneal, como lo explicaba precisamente el video. Es un video que saqué del manual, bibliografía del Instituto Wills. Otra subclasificación de las parálisis del tercer serían las parciales y las unilaterales. Las parciales van a ser de las más frecuentes que vamos a poder encontrar, en las cuales va a tener una limitación variable de los movimientos de la elevación, depresión o aducción, y el paciente va a presentar una ptosis o una disfunción pupilar. Por eso sería parcial, ¿verdad? Y en las unilaterales, pues también es muy frecuente. Sobre todo se van a dar cuando hay una lesión microvascular en el espacio subaracnoideo o en el cerno cavernoso.
Las lesiones troncoencefálicas, que serán como los infartos microvasculares, va a ser otra de las razones. Y pues igual hablaríamos de aneurismas, también pudiera darse por tumores, ¿verdad? Que estén comprimiendo, inflamación como en la sarcoidosis, vasculitis, meningitis, linfomas o inclusive en traumatismos pueden llegar a desencadenar estas parálisis unilaterales. Otra de las subclasificaciones, entonces, vamos a darlas cuando el sistema autónomo se ve afectado, que sería la afectación pupilar. Se puede dar con sin afectación pupilar. La alteración de la señal parasimpática ocasionando una midriasis hiporrefléctica. Va a estar dado por un grado variable de disfunción del elevador del párpado y los músculos extraoculares. Y va a tener una alta frecuencia de aneurismas en la unión de la arteria comunicante posterior y carótida interna, como vemos en esta reconstrucción de esa resonancia magnética. Cabe destacar también que las fibras pupilomotoras del nervio motor ocular se sitúan superficialmente en la cara medial del nervio. Estos van a estar adyacentes a la arteria comunicante posterior, un sitio frecuente de la formación de los aneurismas, como les platico. Y por lo tanto, la parálisis no traumática al tercer par con afectación pupilar inicial o progresiva se consideraría secundaria a un aneurisma, mientras no se demuestre lo contrario por la alta incidencia de estos. En cambio, cuando van a carecer de afectación pupilar, pues va a encontrar obviamente preservada el reflejo, van a tener una función pupilar normal, la pérdida completa de la función palpebral sí va a estar presente, vamos a tener una pérdida de la función oculomotora y una neuropatía craneal isquémica. Estas parálisis suelen ser benignas y suelen ser secundarias a alteraciones microvasculares, como lo vemos en el síndrome metabólico, ¿verdad? Todos aquellos pacientitos de diabetes o hipertensión o aterosclerosis que llegan a presentar daño microvascular. También es importante recalcar que a menudo se asocia a dolor y mejora. Normalmente se resuelve de manera completa antes de los 3 meses. Otra subclasificación sería la divisional. En esta vamos a encontrar una afectación aislada de la división superior o inferior del tercer par a nivel de la hendidura orbitaria y del seno cavernoso. El estudio clínico, pues hay que valorar de nuevo los pacientitos que padezcan de antecedentes como síndrome metabólico. Serán los principales que hay que sospechar por la alteración microvascular, y en otras causas sí podremos encontrar las lesiones troncoencefálicas, aneurismas, tumores, sarcoidosis, todos esos que nos llegan a tener alguna compresión. Recordando un poquito de la anatomía, pues el tercer par craneal se bifurca en la división superior y otra inferior a nivel de la hendidura orbitaria superior o dentro del seno cavernoso. Y la afectación aislada de cualquiera de estas divisiones suele indicar una lesión del seno cavernoso anterior o posiblemente en la órbita posterior. Otra en parálisis en pacientitos jóvenes, pediátricos principalmente, puede llegar a desencadenarse como una oftalmoplegia transitoria secundaria a una infección vírica o vacunación. Hay que descartar aún así algún aneurisma o tumores por imagenología y llegan a presentar comúnmente las migrañas oftalmoplégicas, las cuales van a ser compuestas por dolor y disfunción del tercer par. La migraña oftalmoplégica es un diagnóstico de exclusión y aún así todos los pacientes deben ser sometidos a resonancia magnética como parte de exclusión para descartar aneurismas o tumores. Aún así, de todos modos, la migraña suele ser benigna. Y otra sería la regeneración aberrante del tercer par. Esta va a estar dada por signos como la disinencia de los párpados con la mirada, en las cuales vamos a encontrar una elevación del párpado afectado abajo, que sería el signo de Pseudo-Bonhoeffer, o con la aducción. Y también va a encontrarse una disinesia de la pupila a la mirada,
la pupila se va a contraer al mirar hacia abajo o con la aducción. La etiología de esta regeneración aberrante sería porque va a haber una mala dirección de las fibras del tercer par desde su destino original hasta los músculos controlados alternativamente por ese nervio craneal, en las cuales va a haber una aberrancia por parálisis congénita, o también por una parálisis adquirida previa, o ya sea una regeneración aberrante primaria. El diagnóstico, pues igual, vamos a hacer uso de la imagen para descartar alguna lesión neurológica compresiva, y el tratamiento sería tratar la causa subyacente, o en un caso de que encontremos un estrabismo importante, pues sería quirúrgico. Entonces, puse este pequeño recuadro como para resumir, ¿verdad? Estas subclasificaciones. Como les mencionaba en un principio, pues vamos a darlas por oftalmoplegia externas, por alteración de la reducción de la movilidad, o en las internas, que sería por la alteración en la pupila. Entonces van a estar recordando que sería la parálisis completa, con una limitación de los movimientos oculares en todos los campos de la mirada, excepto en el temporal. Hay que hacer énfasis en eso. En la parálisis incompleta, pues va a haber una limitación parcial de movimiento ocular. En la parálisis de la división superior e inferior, pues en la superior va a ser una ptosis e imposibilidad de mirar hacia arriba, y en la inferior va a ser una imposibilidad de mirar en dirección nasal o inferior. Y en las oftalmoplegias internas, cuando hay afectación pupilar, pues vamos a encontrar una midriasis hiporrefléctica, y cuando no va a tener una afectación pupilar, la pupila pues se va a encontrar en miosis, ¿verdad? O dependiendo, va a tener una buena, mejor dicho, van a estar conservados los reflejos pupilares. Y con pupila respetada relativamente, pues puede haber una pupila parcialmente dilatada, o tal vez una midriasis media, pues mejor dicho, y con una reacción, pues hiporrefléctica. Las etiologías, igual englobando todas estas, pues igual las afectaciones pupilares, las más frecuentes van a ser aneurismas. Entonces, particularmente la aneurisma de la arteria comunicante posterior, y las menos frecuentes serían tumores, traumatismos o congénitas o herniaciones. Cuando van a tener conservados el reflejo pupilar, lo más común sería la enfermedad microvascular isquémica, síndromes metabólicos, y menos frecuentes, síndrome de seno cavernoso. Con afectación pupilar relativa, lo más común sería enfermedad microvascular isquémica, lo menos probable serían alguna etiología compresiva. Y en la causa con regeneración aberrante, lo más común suele ser por traumatismos, aneurismas o tumores. Y estas no suelen ser tanto por causas microvasculares. Tratamientos, englobándolos, igual, pues hay que tratar la alteración subyacente, ¿verdad? Pues obviamente si encontramos un tumor, pues hay que tratarlo para de poder resolver este problema. Si la parálisis del tercer par produce diplopia asintomática, se puede colocar un parche de oclusión o un prisma sobre el ojo afectado para corregirlo. Pues haciendo énfasis, ¿verdad? Si son pediátricos que no tengan todavía buen desarrollo visual, pues vamos a correr riesgo de ambliopía si parchamos el ojito, y por lo tanto hay que tener un seguimiento más estrecho, ¿verdad? Para evitar el desarrollo de ambliopías. Igual se puede considerar la cirugía de estrabismo cuando haya una alineación anómala significativa persistente. Entonces, ya pasaríamos a lo que serían las parálisis del tercer par craneal, el tropiario patético, que es como su nombre. En estos vamos a encontrar una tropia vertical. Es importante resaltar que es vertical. La movilidad ocular va a estar con una limitación de la mirada inferior en aducción, y para dar con el diagnóstico podemos utilizar el famoso cover test que vemos tanto usándolos en oftalmopediatría. Van a tener una hipertropia que empeora con la mirada al lado contrario, y van a tener una compensación inclinando la cabeza. La etiología más frecuente sería por traumatismos o infartos vasculares. Con frecuencia se debe a síndromes metabólicos, ¿verdad?
y más infrecuentes serían tumores, hidrocefalia, aneurismas o arteritis de células gigantes. El diagnóstico es importante. Esta es la famosa prueba, le llaman de los 3 pasos, aunque ya la completaron, de Parkes-Briszowski. Esta va a ser dada por patrones de movilidad ocular que se adaptan a la disfunción de los músculos extraoculares de acción vertical para averiguar realmente, dar con el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en el primer paso, pues es averiguar cuál es el ojo hipertrópico. Entonces, hay que determinar qué ojo está desviado hacia arriba en la posición de la mirada primaria. Esto se ve mejor con la prueba con el ojo tapado y destapado, o sea, un cover test. En el segundo paso, pues hay que dar con la hipertropia mayor al mirar a la derecha o a la izquierda. En el tercer paso sería la hipertropia mayor al inclinar la cabeza a la derecha o a la izquierda. Entonces, con esto vamos a determinar si la desviación hacia arriba es mayor cuando se inclina la cabeza hacia el hombro izquierda o hacia el hombro derecho. En el cuarto paso, sería la separación vertical de las imágenes, cuando va a ser mayor en mirada superior o inferior. Esto ya sería subjetivo, ¿verdad? Ya el paciente nos tiene que apoyar con este aspecto. Y en el quinto paso sería la ciclotropia relativa. Estos pacientitos con paresia del músculo oblicuo superior tienen hiperdesviación que empeora al mirar hacia el lado contralateral. Y cuando se inclina la cabeza hacia el hombro ipsilateral al ojo elevado. Además de los hallazgos de la prueba de los 3 pasos, la hipertropia debe ser mayor en la mirada hacia abajo que en la mirada hacia arriba. Y los pacientes con parálisis bilateral del cuarto par tienen hipertropia del ojo derecho cuando miran hacia la izquierda e hipertropia del ojo izquierdo cuando miran hacia la derecha. Y esotropia con el famoso síndrome en B. Este sería un ejemplo de un parálisis del par craneal cuarto del ojito izquierdo, en la cual vamos a ver una mirada primaria que muestra hipertropia del ojito izquierdo, y cuando le pedimos al paciente que mire hacia la derecha, va a haber una actuación excesiva del oblicuo inferior izquierdo, como vemos aquí en la segunda imagen. Este sería otro ejemplo de un video de un paciente que cursa con esta patología. Este video muestra a una mujer con una parálisis del cuarto nervio craneal derecho. En la mirada primaria, el ojo derecho parece tener hiperdesviación. Como en esta paciente, en casi todos los casos la motilidad gruesa es en gran medida normal. La prueba de 3 pasos de Park-Briszowski es útil para determinar si un estrabismo vertical se ajusta al patrón de la parálisis del cuarto nervio craneal. Con la prueba de oclusión alternante, la medición de la desviación con prismas, que no se muestra en este video, revela que la hiperdesviación es mayor con la mirada a la izquierda que con la mirada a la derecha. Y por último, la hiperdesviación es mayor con la inclinación de la cabeza a la derecha que con la inclinación de la cabeza a la izquierda. De acuerdo, pues entonces aquí ya vimos este otro ejemplo y cómo es la importancia del uso del cover test para dar con el diagnóstico, ¿verdad? Ver cuál ojito realmente es el que tiene la desviación de la mirada. El tratamiento de la parálisis, en este caso, pues igual sería lo mismo, tratar el trastorno subyacente, en caso de que sea posible. También se puede colocar un parche oclusivo sobre el ojo, o una cinta de plástico translúcida a uno de los cristales de las gafas del paciente para aliviar la visión doble sintomática. Normalmente no se aplica parche, obviamente, pues en pacientitos, como les mencionaba con el caso anterior, en pacientes que todavía no tengan buen desarrollo visual. Se puede hacer uso de prismas para corregir esas hiperdesviaciones.
y puede estar indicada la cirugía de estrabismo en caso de que sea significativa la desviación. La parálisis del sexto par, el motor ocular externo, es la causa más frecuente de parálisis oculomotoras aisladas. Esta, contraria a la anterior, nos va a dar una diplopia horizontal, por eso les hacía énfasis. Van a encontrar un déficit de la aducción que se asocia a una endodesviación, la cual empeora con la mirada al lado afectado. Como tal, la bibliografía de la academia nos mencionaba que la causa número 1 es la mononeuropatía isquémica. También vamos a encontrar lesiones del ángulo pontocerebeloso, como en meningioma, y el cual nos da como resultado una afectación del sexto par, junto con una hipoestesia facial y corneal, que será conjugado con el quinto par, y una parálisis facial, o sea, el séptimo, e hipoacusia del octavo. Entonces, podríamos encontrar en lesiones en el ángulo pontocerebeloso, en el meningioma, este complejo de 4 pares craneales afectados. La etiología que mencionaba en el libro del manual del WINS era que en los adultos la causa más frecuente es la vasculopatía por síndromes metabólicos, traumatismos o idiopáticas, y las menos frecuentes serían en las cuales encontremos un aumento de la presión intracraneal, una masa en el seno cavernoso como el meningioma, aneurismas, metástasis, sarcoidosis, vasculitis, esclerosis múltiple, etcétera. Y en niños normalmente es benigna y habitualmente es autolimitada y se corrige. En ellos también es muy frecuente que sea desarrollada secundarias a infecciones víricas o como efecto secundario alguna vacuna. También puede ser dada por algún traumatismo o alguna otra razón que nos esté aumentando la presión intracraneal, como hidrocefalia obstructiva. Este sería un ejemplo de un paciente con una parálisis del sexto par craneal alterado, en el cual el ojito derecho es el que vamos a encontrar afectado. En la primera imagen vemos cómo el paciente, al mirar hacia la izquierda, se muestra una aducción completa, pero mientras que en la segunda imagen al paciente se le pide que mire hacia la derecha, vamos a ver una limitación en la abducción. Entonces, con eso ya podríamos diagnosticar la parálisis del sexto par, del ojito derecho. Subclasificaciones de estas parálisis, pues vamos a encontrar las parálisis congénitas, como en el síndrome de Duane, en la cual va a ser una paresia de la abducción en pediátricos. También en oftalmoplegia en menores de 50 años. Hay que hacer uso de imagenología para descartar causas compresivas, tumores, aneurismas, búsqueda de neoplasias como tal, pues. Y rara vez se debe a una neuropatía craneal isquémica. Mientras que en adultos mayores de 50 años, ya por el síndromes metabólicos, pues ya la causa número 1 se convierte en las isquémicas, en las cuales la movilidad ocular mejora en menos de 3 meses. Este sería igual otro video, pero ahora mostrándonos la parálisis del sexto par. En este paciente, con parálisis del sexto nervio craneal derecho, se evalúan los movimientos extraoculares con versiones y puede verse que tiene aducción completa del ojo derecho, pero carece de abducción. Esta condición se manifiesta por diplopía horizontal que se intensifica con la mirada hacia el lado afectado. Al explorar las ducciones, puede verse una vez más que el paciente tiene abducción muy limitada. En este ejemplo, esta mujer tiene aducción completa del ojo izquierdo, pero cursa con un defecto de la abducción de ese ojo, lo que es congruente con una parálisis del sexto nervio craneal izquierdo. Y pues listo, sería todo de mi parte. Aquí abordamos intenté hacerlo lo más conciso posible por los tiempos que estamos manejando.
pero es en teoría lo más importante de estas parálisis, de estos 3 pares craneales, que sería lo más usual que llegáramos a encontrar en nuestra consulta de oftalmología. Ok, muy buena clase. La verdad te felicito porque pusiste los videos que nos ayudan como a ver cuáles son las características clínicas que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. ¿Sí? Único consejo con tu presentación, y es porque el doctor Rudy me lo ha comentado, es que siempre pon los logos de los lugares de donde tú eres, o sea, Guadalajara, Galileo y la clínica del doctor. Te lo digo porque ya se ha resentido el doctor que un residente expuso en algo de Guatemala y puso solo lo del GAO y no puso ni la clínica del doctor ni la Galileo. Entonces, nada más eso te faltó, de ir para allá todo muy bien. ¿Tiene alguna pregunta acerca del tema? Bueno, Pregunta, entonces doctora, en los podemos pacientes, empezar con la clase entonces del doctor Francisco. pregunta, doctora. De acuerdo, doctora. Hola, ¿preguntaste algo? ¿Estás no te escuché? Sí, una pregunta. En los pacientes que tenemos como causa un síndrome metabólico y, por ejemplo, es un cuadro diabético o algo por el estilo, pues lo mandamos a controlar su causa, pero ¿en cuánto tiempo deberíamos estar resolviendo el cuadro? Bueno, primero, si tenemos un paciente diabético con un azúcar elevada y una glicemia, una hemoglobina glucosilada arriba de los valores, siempre tenemos que mandarle a hacer un examen completo de triglicéridos, colesterol. Y ojo, cuando son hombres, ¿sí? Y llegan con alguna alteración de los músculos extraoculares más diplopia, siempre dejen una resomagnética cerebral y dejen las pruebas tiroideas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas alteraciones pueden estar relacionadas con alguna afectación de este tipo de hormonas. Entonces, paciente con diplopia y desviaciones, háganlo, ¿sí? Entonces, en respuesta a tu pregunta, recordemos que tenemos que dar un control metabólico. Si no hay un control metabólico y descartamos cualquier causa tumoral o trauma o algo, tenemos que mandarlo con el internista, ¿verdad? Casi siempre, recordemos que en este tipo de problemas tenemos que esperar 6 meses antes de pensar en una cirugía. Incluso con la tosis, de igual manera, tenemos que dar un lapso de 6 meses. Si en 6 meses no resolvemos el cuadro del estrabismo más la tosis, obviamente ya va quirúrgico. De lo contrario, es de esperar, ¿sí? Siempre mándenlo con una interconsulta con el neuro. Hay un medicamento que ahorita se me ha ido el nombre que lo deja mucho los neuros cuando tienen diplopia y estrabismo. Entonces, eso les ayuda un poco a los pacientes a disminuir la molestia ocular, por así decirlo. Otra cosa, la toxina botulínica la podemos utilizar perfectamente en este tipo de cuadros, ¿oye? Entonces, para que lo tengan un poquito en cuenta, ¿sí? Entonces, prácticamente esa sería la respuesta a tu pregunta, que hay que esperar 6 meses, ¿sí? Siempre con el control metabólico con el internista, y si no resuelven las alteraciones oculares, pues ya va a cirugía. De lo contrario, no. Antes de ese tiempo, ni lo vayan a tocar. A menos que puedan manejarlo, el paciente que tenga diplopia, lo pueden manejar con toxina botulínica antes de ese tiempo. ¿Sí? Gracias. Ok, bueno, entonces veamos tu clase, Francisco. Puedes iniciar. Muy bien. ¿Sí se oye? Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, yo también me faltó lo de los logos. Para la próxima sí se los pongo. Vamos a hablar sobre lesiones vasculares que tienen pues importancia o relevancia en la neurooftalmología. Muy bien. A manera de introducción, pues vamos a mencionar que las lesiones vasculares intracraneales son causas frecuentes de trastornos neurooftálmicos. Estas lesiones vasculares pueden ser congénitas o bien también pueden ser adquiridas. En cuanto a las lesiones congénitas, pues estas no tienen por qué producir síntomas al nacer. Por lo general, los síntomas los van a manifestar a los pocos años
o bien en la edad adulta. Ahora bien, hablando de una lesión vascular, en todas las edades puede tener características oculares, ya sean en forma de defecto del campo visual, trastornos de la motilidad, pueden ser cambios en el fondo de ojo nada más, o bien pueden tener características sistémicas que estén asociadas, como sería como pérdida de la motilidad y la sensibilidad, alteraciones de la conciencia, convulsiones, dolor de cabeza, trastornos del habla, coma y signos de aumento de la presión intracraneal. Vamos a ver que muchos de los signos y síntomas que se ven pues, en este tipo de lesiones vasculares están muy relacionados con la neurología, pero tienen su afectación también en la oftalmología. Con respecto a las características neuroftámicas, pues estas pueden ser relacionadas con enfermedades arteriales o relacionadas con enfermedades venosas. Y las características neuroftámicas de una lesión vascular van a ser, pueden ser de una lesión masiva, como sería un aneurisma o un hematoma, o cambios en los vasos, ya sea en forma de embolia, una trombosis o episodios hemorrágicos. Vamos a hablar de las enfermedades arteriales, que estas son las primeras que mencionamos pues, en la diapositiva anterior. Aquí vamos a tener los aneurismas, que pueden ser de tipo sacular o fusiforme, esto de acuerdo a la forma que toma el aneurisma. Una oclusión, que puede ser embólica o tromboembólica, y también tenemos pues en este apartado lo que son las hemorragias, una malformación, una inflamación o un trauma. Con respecto a las enfermedades venosas, vamos a tener que son tres: la trombosis, la inflamación y la malformación. Y bueno, pues ya habiendo hablado de las clasificaciones como tal de las lesiones vasculares, pues vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar con las lesiones de tipo arterial, que tienen pues cierto interés en la neurooftalmología. Primero, hablaremos pues, del aneurisma intracraneal. Alrededor de un 2 a 3% de las personas llegan a tener aneurismas intracraneales. De estos, no todos van a producir sintomatología clínica. Sin embargo, los aneurismas que sí son sintomáticos, la causa que generalmente presenta esto son la hemorragia intracraneal espontánea que no sea traumática y se va a presentar pues, en hemorragias subaracnoideas. Los aneurismas, según la edad de manifestación, puede ser de tipo congénito o bien pueden ser adquiridos. También los aneurismos se pueden clasificar según la forma, como mencionamos anteriormente, en sacular, que tiene forma el libro menciona de valla o de una bolsita o son circulares, y los fusiformes, que tienen una forma alargada o elipsoide, con la parte central más gruesa y las extremidades pues un poco más estrechas, de ahí el nombre de fusiforme, como la imagen esa que vemos del lado derecho. Los aneurismas saculares son más frecuentes en el sistema carotidio y los fusiformes se forman principalmente en el sistema vertebrovascular. Con respecto a los saculares, pues cuando estos son bilaterales suelen tener la forma y el sitio de la lesión contralateral, como si fuera pues una imagen en espejo. Factores predisponentes en la producción de aneurismas, vamos a tener la malformación congénita, la hipertensión, la aterosclerosis. Esta predispone a los aneurismas fusiformes principalmente del sistema vertebrovascular. Y también están los defectos del tejido elástico, como lo es el síndrome de Ehlers-Danlos, en el que pues, es un grupo de trastornos hereditarios que afectan principalmente el tejido conectivo del cuerpo. Generalmente estas personas tienen extremidades muy laxas, la piel muy elástica, y lo malo con estos pacientes es que tienen mucha facilidad o son propensos a que los vasos sanguíneos se dañen con una gran facilidad. De ahí que sean un factor predisponente a los aneurismas. Y otro factor predisponente pues es la degeneración como tal de los vasos sanguíneos. Con respecto al sangrado, pues vamos a tener que los efectos de presión de los aneurismas por lo general son lentos, son de tipo progresivo y suelen ser crónicos. Los signos y síntomas agudos cuando llegan a ocurrir solo son cuando estos aneurismas se rompen, de tal manera que pues, el efecto de la ruptura va a provocar pues, un efecto de fuga o un sangrado, y puede ocurrir de tres maneras: una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intraventricular o bien una hemorragia intracerebral. Los sitios más comunes de un aneurisma del tipo sacular, que van a ser primeramente la carótida interna, dentro de la cual pues están la intracavernosa, que es el libro menciona que la zona subclinoidea, y también tenemos la zona supraclinoidea. Pero
El sitio más común viene siendo la carótida interna. Otro sitio común es la arteria comunicante posterior y luego va a ser la cerebral media y la arteria comunicante anterior. Aquí es donde se suelen presentar pues con mayor frecuencia lo que son los aneurismas de tipo sacular. Los sitios más comunes de aneurismas fusiformes son el sistema carotidio en la porción intracerebral y en la porción también intracavernosa de lo que sería la carótida interna. Y otro sitio muy común que también suele presentar este tipo de aneurismas es el tronco principal de la arteria basilar. Algunas de las características que van a presentar pues, los aneurismas saculares van a ser estas, que como su nombre pues, lo indica, tienen forma esférica. El tamaño de los aneurismas varía desde, menciona el libro, la cabeza de un alfiler hasta medio centímetro de ancho. Y los aneurismas que son menores a 5 milímetros no suelen romperse. De hecho, es muy raro que este tipo de aneurismas lleguen a romperse. Por lo general, los aneurismas que tienen un diámetro mayor a 2.5 centímetros son los que producen sintomatología de lesión en masa, ya que es pues el tamaño que llega a abarcar, que desplaza pues algunas de las estructuras que tengan a su alrededor. Estos son causados principalmente por debilidad congénita en la pared arterial. Generalmente pacientes que padecen de hipertensión o aterosclerosis pues empeoran también el cuadro de los aneurismas, llegando a propiciar que también se rompan de manera más fácil. Una deficiencia en tejido elástico, como el síndrome de Dallos que presentamos anteriormente, también es un factor. Y los aneurismas se van a desarrollar solo en las arterias, ¿no? Es importante pues, saber lo que esto no ocurre directamente en las venas. El 95% de los aneurismas saculares se van a desarrollar en lo que es la arteria carótida y van a variar varían pues en número de acuerdo a los aneurismas que se pueden presentar. El libro menciona que el 20% de las personas tienen aneurismas múltiples y cuando son múltiples pues se desarrollan en el sitio correspondiente al lado opuesto, ¿no? Como mencionamos hace rato, generan lo que es una imagen en espejo. Otra característica es que de la cuarta a mediados de la sexta década de la vida cuando se presentan más comúnmente los aneurismos que llegan a romperse por la fragilidad que presentan pues, en las arterias esos pacientes. Existen factores que no hay explicación, pero por lo cual los hombres son más propensos a desarrollar lo que es la ruptura de la arteria comunicante anterior y en las mujeres son más propensas a generar una ruptura, pero en la unión de la arteria carótida interna y la comunicante posterior. La mortalidad de los pacientes que presentan pues aneurismas y que presentan una ruptura de estos aneurismas es bastante elevada, varía de entre el 20 hasta el 40%. Ahora bien, la importancia en la oftalmología está en que la característica neuroftálmica más común de los aneurismas saculares que no se rompen es la parálisis de los nervios craneales, como ya se expuso en la clase pasada. Van a ir parálisis desde el segundo par craneal hasta el sexto. Y de todos los nervios craneales, el que es más probable que esté involucrado por efecto de masa de los aneurismas va a ser el tercer par craneal. El aneurisma más común que causa la parálisis de este tercer par va a ser un aneurisma en la arteria comunicante posterior y el segundo más común va a ser un aneurisma en la arteria carótida interna. Bueno, con respecto a las características de los aneurismas fusiformes, estos vamos a tener que son menos frecuentes que los aneurismas saculares, pero como la aterosclerosis es la principal causa, se van a ver pues generalmente en personas de edad avanzada, que son los que suelen tener esta patología. Son de forma fusiforme, ya que son dilataciones de manera tortuosa que generan en las arterias y por lo general en pacientes que ya tienen aterosclerosis en la sangre. El sitio más común de este tipo de aneurismos va a ser la bifurcación de la arteria basilar a nivel de la salida del del tercer nervio y el tronco encefálico. Esto nos va a llevar o nos propicia a que el tercer nervio sea el más vulnerable a tener una parálisis en comparación con cualquiera de los otros nervios que a veces se ven afectados. Bueno, los aneurismas fusiformes del sistema carótido también pueden ser de tipo intracavernoso o intracraneales, que van a tener importancia pues de acuerdo a el sitio en el cual se van a presentar este tipo de aneurismas. Los aneurismas fusiformes del sistema, que sería el vértebro basilar, se van a observar principalmente en hombres ancianos, personas de edad avanzadas que padezcan de hipertensión y de aterosclerosis.
Van a actuar como, en estos pacientes como lesiones masivas y causan pues una afectación del tracto córtico-espinal, lo que va a propiciar pues parálisis de los nervios craneales y en algunos pacientes llegan a presentar incluso hidrocefalia. Estos también suelen, perdón, estos pacientes también suelen estar asociados a aneurismas fusiformes de la arteria abdominal. Y bueno, vamos a otro apartado que menciona con respecto a las lesiones vasculares que menciona, pues es importante conocerlos, son las características neurooftálmicas que producen los aneurismas en el sistema carotidio por la irrigación principal que generan para el ojo. Estos van a depender del tamaño y de la ubicación que tenga el aneurisma. Entonces, los aneurismas carotidios intracavernosos, estos aneurismas en su mayoría son de tipo sacular, son relativamente poco frecuentes, la mayoría suelen ser unilaterales y no van a involucrar lo que son los tractos neurales. Producen dos tipos de lesiones que van a ser lesiones en masa por expansión del aneurisma y efecto de presión, ¿no? Por la misma expansión de masa que genera. El efecto de masa va a depender igual de la ubicación que tenga el aneurisma y el tamaño que vaya a presentar dicho aneurisma. La rotura del aneurisma nos va a dar como resultado una fístula carotidia, una fístula carotidia cavernosa, que el agrandamiento gradual que va a presentar pues este aneurisma cuando se rompe es donde se van a acumular, donde tengan estructuras aledañas y también le va a dar como afectación a ellas. En este caso, pues puede ser una parálisis de más de un nervio craneal, dependiendo de la extensión que vaya a tener la ruptura del aneurisma. Aquí en esta tabla menciona lo que son, de acuerdo al crecimiento que vaya a tener este aneurisma, la ubicación que tiene, cuáles son las estructuras que puede tener. Por ejemplo, en una extensión de tipo o localizada en la parte anterior va a producir pérdida de visión unilateral, proptosis, parálisis del nervio craneal, más de uno, de hecho, debido a la erosión que presenta pues en esa área. En la tipo medial va a producir signos que simulan un tumor hipoficiario, precisamente por que en la situación en la que está puede llegar a producir destrucción de la silla turca. Si está en localización posterior va a producir parálisis del séptimo nervio y también está acompañado de sordera. Esto por erosión del hueso petroso. Y en la parte inferior va a erosionar lo que es el seno esfenoidal y puede llegar incluso a dañar lo que es la nasofaringe. En cuanto a las características clínicas, pues se desarrollan estas también de manera lenta, ya sea con diplopia o dolor en la distribución del quinto nervio. El sexto nervio va a ser el más frecuente y el más temprano que vamos a ver afectado. El cuarto nervio es el que menos se va a ver afectado y las afectaciones del tercer nervio pueden estar en un punto medio, ¿no? Es frecuente lo que es la afectación de más de un solo nervio craneal, incluido el nervio óptico, ya que la expansión que llegan a generar por la localización, pues llegan incluso a afectar todo lo que es el nervio óptico completo. Lo que serían el séptimo y el octavo van a estar involucrados solamente cuando se involucra lo que sería el hueso petroso, que es afectación directa por la inervación que está localizada en esa región. Con respecto a las fibras oculosimpáticas, pues esas van a estar presentes en lo que es la pared de lo que es la arteria carótida interna, por lo que el paciente cuando presenta esto va a tener lo que es miosis, ya que pues el sistema oculosimpático pues este se encuentra comprometido, entonces genera esta respuesta de miosis en el paciente. Pero esto es importante saber que no se ve en el 100% de los casos, por lo cual pues no es como que un dato característico, diagnóstico tal cual de este tipo de aneurismas. También otra característica que pueden presentar es que la pupila va a estar levemente dilatada por parálisis simultánea, tanto del parasimpático como del tercer par craneal. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar en este tipo de aneurismas, va a ser el síndrome de fisura orbitaria superior por una ruptura que genere la misma sintomatología, un tumor hipoficiario por la situación o la localización que pueda llegar a tener lo que sería el aneurisma,
un meningioma o un crecimiento nasofaríngeo. El diagnóstico, para llegar al diagnóstico, pues va a ser por exclusión. Como sabemos, tenemos varios diagnósticos diferenciales que debemos de descartar para poder llegar al diagnóstico correcto. Y uno de los diagnósticos que se deben de excluir va a ser la diabetes, ya que pues es una causa común de parálisis del tercer nervio. Hay que realizar radiografías para, al momento de realizar radiografías, lo que vamos a encontrar aquí va a ser una erosión de la clinoides anterior, un ensanchamiento de la fisura orbitaria superior y erosión también de lo que es el seno esfenoidal. Y la tomografía nos va a ayudar para, nos muestra lo que es un crecimiento realzado cuando se realiza con contraste en la región de lo que sería el seno cavernoso. Ahora vamos a hablar de lo que es la fístula carótido cavernosa. Cualquier patología que provoque que nos vaya a provocar un desgarro en lo que es la pared de la parte intracavernosa de la carótida interna nos va a provocar una fístula, como mencionamos pues, en diapositivas anteriores, es como una consecuencia de ello. Las causas van a comprender pues que sea causada ya sea por un traumatismo, por aterosclerosis, igual que lo vamos a estar mencionando bastante, ya que es causa de la mayoría de los aneurismas que vamos a estar viendo. En raras ocasiones va a ser causada por malformación congénita, no está muy ligada a ella, pero sí existe. La causa del traumatismo puede ser una lesión órbitocraneal que sea penetrante, un traumatismo craneoencefálico cerrado o bien un traumatismo quirúrgico, ¿no? Al momento de estar realizando ya sea una cirugía de neurooftalmo o incluso de otorrino que llegan a afectar algunas de estas estructuras. El mecanismo responsable pues, de todo esto va a ser el flujo de sangre, que este flujo de sangre va a estar a alta presión desde la carótida a lo que es el canal venoso y llega a afectar incluso lo que es el seno cavernoso. Esto va a dar como resultado un reflujo de sangre en varios canales que van a drenar directamente al seno cavernoso y nos va a dar pues las afectaciones neurooftálmicas. En este caso va a haber dilatación de la vena oftálmica superior, las venas de lo que son la órbita en general, cualquiera de las venas que están ahí van a estar afectadas y lo que son los vasos conjuntivales, por lo cual vamos a llegarlos a ver incluso pues en la exploración del segmento anterior. Las características clínicas que van a tener este tipo de lesiones van a ser debido a que esta conexión o lo que sería la carótida con el seno cavernoso tiene pues muy rica vascularización. Entonces los síntomas que nos pueden llegar a presentar van a ser compatibles pues con cardiología, que va a ser un soplo que sea audible tanto para el paciente como al paciente, el médico que lo va a estar auscultando. Es un soplo bastante significativo que se escucha pues sin necesidad incluso de utilizar el estetoscopio. En cuanto a la parte ocular, pues va a haber proptosis. Esta puede ser de diferentes grados dependiendo de el tamaño que se haya generado la fístula. Las venas grandes de la conjuntiva van a ser visibles, hay hiperemia, equimosis de la conjuntiva, pueden llegar a presentar lo que es diplopia, visión baja, dolor unilateral en el ojo que se encuentra del lado que está afectado o bien alrededor del ojo y ya en el fondo de ojo podemos ver papiloedema y algo que menciona que ahorita vamos a hablar más adelante también que vamos a encontrar es el síndrome de hipoxia ocular, que es este de aquí. Este va a ser una condición que se manifiesta cuando lo que es el suministro de sangre del globo ocular no se cierra por completo, sino que se llega a reducir. Es decir, hay una vascularización todavía, hay un aporte, pero se encuentra reducido en una gran cantidad. Esta reducción no va a generar lo que es un infarto, pero sí llega a generar un daño en el ojo. Entonces, el suministro de sangre que cuando se encuentra reducido va a generar esta hipoxia, que va a estimular una inflamación y va a generar también una vasoproliferación de manera compensatoria por la disminución del flujo sanguíneo. Entonces, los síntomas que vamos a tener en este síndrome van a ser unilaterales, se diagnostican inicialmente como una uveitis crónica o bien como un glaucoma neovascular, los cuales van a ser diagnósticos diferenciales para este síndrome. Las características de estas dos enfermedades, lo que es la uveitis y el glaucoma neovascular, van a estar presentes
simultáneamente, o sea, ambas al mismo tiempo cuando se presenta este síndrome, ¿no? Lo que es el síndrome hipóxico ocular. Los síntomas que va a tener el paciente va a ser igual, dolor ocular, cefalea, disminución de la visión, venas epiesclerales prominentes y en varios casos lo que es la diplopia. ¿Qué signos vamos a encontrar al momento de explorar al paciente que tenga este tipo de síndrome? Van a ser las venas epiesclerales prominentes, un rubor circuncorneal, alrededor de la córnea se ve también pues una congestión de vasos, edema corneal, arrugas en la membrana de Descemet, precipitados queráticos, una pupila semidilatada, también la pupila tiende a ser no de forma regular, hay neovascularización en el iris, puede haber ifema, atrofia del iris, la presión intraocular, esta pues va a ser inespecífica ya que le puede ser tanto elevada como la podemos encontrar de forma hipotónica. La catarata que va a generar este tipo de síndrome va a ser una catarata complicada. También genera adelgazamiento de las arterias retinianas y va a generar también dilatación de lo que son las venas de la retina, produciendo retinopatía por estasis venosa, que este es otro síndrome también del que vamos a hablar. Y en general va a generar también pues varios tipos de hemorragias retinianas que vamos a poder observar al momento de realizar fondo de ojo del paciente. Esta tabla no la vamos a mencionar como tal, se las pongo aquí para que conozcan cuáles son los epónimos que tienen estos síndromes, el nervio craneal que se encuentra afectado, el tracto, los signos y el sitio en el cual se encuentran cada uno de ellos de acuerdo a los pares craneales, ¿no? Del tercero hasta el octavo par craneal. Ahora bien, pues en el libro ya vienen pues muchos tipos de aneurismas, los especifica incluso por cada una de las arterias, no vamos a mencionar todas, ya que sí tiene sintomatología clínica muy particular cada uno, pero en general, pues vamos a hablar de este que es importante por el tamaño y la extensión que llegan a tener, que son los aneurismas de la carótida en la sección supraclinoidea. Estos aneurismas van a tener un solo compromiso oftálmico y generalmente no involucran ningún tracto, ¿no? Comúnmente se ven en mujeres, personas femeninas de la quinta a la sexta década de la vida. Son aneurismas de tipo secular, relativamente tienden a tener un tamaño grande y rara vez, a pesar de ser de gran tamaño, van a llegar a romperse por la capacidad que tiene pues esta arteria también para poderse expandir. Estos aneurismas van a surgir a partir de la carótida interna, justo antes de dar origen a lo que es la arteria comunicante posterior. Van a surgir por debajo de lo que es el nervio óptico y esto va a generar que cuando se genere el aneurisma se expanda hacia arriba y pues empuje lo que es el nervio óptico hacia arriba. Aunque también menciona que según el tamaño no solamente puede desplazar el nervio óptico, sino que también puede llegar a desplazar lo que es el quiasma y repercutir pues en lo que serían los campos ópticos del paciente. Si se agranda mucho, pues sí va a comprimir incluso lo que es el tracto óptico, pero son en casos ya muy extremos en los que el aneurisma no se llegó a tratar y pues ya llega al punto de que casi llega a su ruptura. Las estructuras estas pueden estar, generalmente puede verse afectada ya sea el nervio óptico, ya sea el quiasma o el tracto óptico, o bien puede ser una combinación de ellas de acuerdo a la localización que vaya a tener el aneurisma. La afectación del quiasma lo que nos va a provocar va a ser una pérdida del campo contralateral, precisamente por la decusación de las fibras que se presentan en el quiasma, y cuando hay afectación de lo que es el tracto óptico, pues se va a producir una mianopsia homónima contralateral, ¿no? Porque es después de lo que es la sección del quiasma óptico. Cabe mencionar que estos aneurismas pueden agrandarse lo suficiente como llegar incluso a afectar el hipotálamo y el lóbulo frontal por la capacidad pues, que tienen en esta arteria de poderse expandir. Diagnósticos diferenciales que vamos a encontrar con estos aneurismas va a ser pues un tumor hipofisiario, ya que puede generar la misma sintomatología en el paciente, pero lo podemos excluir mediante una tomografía o una angiografía en el que se puede observar pues que está la localización del tumor o del aneurisma. Y una radiografía puede ser de utilidad, pero en esta lo único que se va a observar va a ser la erosión de la clinoides anterior y de la silla turca.
Continuando, pues estos aneurismas son raros. La verdad es que afortunadamente no se presentan, ya que sí suelen ser muy graves para el paciente. Tienen muchas complicaciones. Las localizaciones suelen ser similares a los aneurismas en la zona supracrinoidea que mencioné en la diapositiva, las dos diapositivas, por lo cual pues si vienen siendo casi los mismos síntomas como pérdida de visión monocular, atrofia óptica, afectación del nervio óptico y incluso estos también pueden llegar a afectar lo que es el quiasma óptico. Los aneurismas en la arteria comunicante posterior es causa frecuente de parálisis pupilar unilateral. En este sitio, pues, como se suele afectar lo que es el tercer par craneal, se observa generalmente en personas de edad avanzada y también suelen ser estos tipos de aneurismas de forma sacular. Surge en la unión de la arteria comunicante posterior con la carótida interna. Los síntomas más comunes van a ser dolor de cabeza. En estos pacientes sí llega a presentar lo que es tosis y diplopia. Y estos, conforme va aumentando el tamaño del aneurisma, también va incrementándose la sintomatología de manera gradual. En caso de que haya ruptura de los aneurismas de la comunicante posterior, los síntomas suelen ser de presentación aguda, a diferencia que cuando el aneurisma se genera de manera normal, los síntomas generalmente se presentan ya de forma crónica. No va a haber pérdida de sensibilidad porque en este tipo de aneurismas no se ve afectado lo que es el quinto nervio y es común que los pacientes que presentan la parálisis de los pares craneales con este tipo de aneurismas lleguen a recuperar cierta capacidad de los movimientos, de tal manera que el diagnóstico puede llegar a ser difícil por la limitación de la parálisis que puede presentar con los movimientos. El diagnóstico diferencial es la parálisis diabética del tercer par craneal, que pues esta es una, a lo que leí, es una mononeuropatía de pacientes diabéticos que no llevan un control adecuado en el cual ya tienen ciertas complicaciones y lo que sucede es que se dañan los pequeños vasos sanguíneos que irrigan lo que es el nervio óptico, por lo cual genera pues una sintomatología muy similar a este tipo de aneurismas. Con respecto a este aneurisma que es la arteria cerebral media, que es el último que vamos a mencionar de aquí, estos no van a tener manifestación neurooftálmica a menos que se rompan. Entonces, en la literatura venían realmente muchos tipos de aneurismas que no van a generar afectación oftálmica al momento de generar el aneurisma, pero como suele suceder que se rompan, muchos de esos al romperse sí nos van a generar sintomatología. En caso de que sí suceda, pues va a evaluar, lo que genera va a ser campos homónimos de forma y tamaño variable, pues de acuerdo al tamaño que haya tenido el aneurisma, y también puede haber hemiplegia contralateral y pérdida sensorial, ¿no? Cuando se rompen los aneurismas de la arteria cerebral media por la localización que tiene la arteria cerebral media. Bueno, esta la voy a mencionar más rápido, la aneurisma de la arteria comunicante anterior. Esta tiene proximidad a lo que es la vía visual anterior, pero a pesar de ello, no genera tampoco manifestaciones neurooftálmicas, a pesar de que está muy cerquita de la vía visual, solamente igual como la anterior, a menos que se rompa. En caso de que sí se rompa, va a provocar pérdida unilateral de la visión, ocasionalmente puede llegar a causar también una lesión compresiva del nervio óptico, ya que se encuentra pues por encima de la arteria, y puede resultar en los pacientes que ellos tengan un escotoma temporal paracentral. La pérdida de visión que van a tener estos pacientes va a ser ipsilateral y el otro lado o sea, del lado contrario puede mostrar en este caso pues un defecto de campo temporal. Van a ver realmente la parte temporal de la visión de ambos lados se va a ver comprometida, casi como una hemianopsia. Y pues ya dejando los aneurismas, las manifestaciones neurooftálmicas de los trastornos cerebrovasculares, pues también son algunos que debemos de conocer. Estos generalmente se denominan eventos cerebrovasculares o ictus, y pues actualmente ha aumentado mucho la incidencia de estos sobre todo en países con altos niveles de diabetes, hipertensión y obesidad, que actualmente pues está elevado en la mayoría de los países.
Estos van a ser causados por una trombosis, una embolia, un sangrado intracerebral o por una hemorragia subaracnoidea. Se pueden presentar realmente a cualquier edad, pero pues suelen ser más comunes después de la quinta década por las enfermedades crónicas que se llegan a presentar. La incidencia va a aumentar con la edad, son igual de comunes en ambos sexos, tanto en hombres como mujeres, y no hay una preferencia de razas para que presenten los CBC. Realmente cualquier persona le puede dar y tenemos la misma probabilidad, si no es que tenemos predisposición por alguna enfermedad. Estos tipos de trastornos cerebrovasculares se dividen en dos, lo que serían los trastornos oclusivos y los trastornos hemorrágicos. En los oclusivos, a su vez, vamos a tener los de tipo arterial, que en su mayoría van a ser embólicos o trombóticos, y vamos a tener los que son los venosos, que estos principalmente van a ser trombóticos. Entonces, vamos a hablar primero de los trastornos obstructivos arteriales. Aquí las enfermedades obstructivas arteriales pueden implicar lo que es el sistema carotidio y el sistema vertebrovascular, de los cuales pues ya mencionamos un poco, ¿no?, al inicio. Cada uno de estos van a tener características distintas, pero hay dos características comunes de la enfermedad arterial oclusiva que lo recalca bastante el libro, que es el ataque isquémico transitorio y lo que es el infarto cerebral. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a comenzar pues con el ataque isquémico transitorio. Este es un episodio de corta duración, realmente también se presenta de manera frecuente en la población general, es de tipo localizado, se produce por una deficiencia de las funciones cerebrales y va a generar en el paciente incluso pues un bloqueo en la irrigación arterial. Este tipo de ataques suelen ser precursores de lo que es un derrame cerebral, por lo cual cuando un paciente llega a presentar pues un ataque isquémico, hay que darle seguimiento, hay que estarlo monitorizando porque tiene alta probabilidad de que llegue pues a presentar un EBC, un derrame cerebral. En cuanto a la duración de los ataques, también es variable, pero puede ser de entre 2 hasta 15 minutos. El ataque va a pasar sin que genere pues un efecto residual, y el intervalo entre un ataque y otro ataque que se pueda presentar también puede ser variable, puede ser tan frecuente como 10 a 15 minutos en un día, o bien lo más común es que se presenten de 1 a 2 episodios en una semana. Es decir, los ataques isquémicos transitorios, cuando se presenta uno, por lo general va a venir acompañado de otro, y la localización que van a tener va a ser en el sistema carotidio. Las características del ataque isquémico transitorio van a ser amaurosis fugaz, de la que vamos a hablar también ahorita, hemianopsia homónima, pérdida sensorial unilateral, debilidad motora unilateral, afasia o una combinación de cualquiera de estos 5 anteriores. Y las características que va a generar un ataque transitorio del sistema vertebrovascular va a ser visión disminuida, defectos de campo visual homónimo, defecto de campo altitudinal bilateral, es decir, que hay una pérdida de visión, pues ya sea en la mitad horizontal, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Pueden tener estos pacientes ataxia, vértigo y el grado variable de debilidad motora que pueden tener va a ser diferente, ¿no?, de paciente a paciente. Incluso puede llegar a afectar las 4 extremidades o alguna de ellas, produciendo pues tetraplegia. El infarto cerebral también es común, también tiene relevancia e importancia y manifestaciones neuroftálmicas. Estos trastornos vasculares son comunes del sistema nervioso, se observan principalmente en personas ya de edad avanzada. Raramente van a ser informados los oftalmólogos de que el paciente pues llega a un infarto cerebral, no es como que lo derivan directamente al oftalmólogo. Aquí los que lo tratan son los neurólogos, y el neurólogo ya al ver algún tipo de defecto en algún campo visual lo van a referir directamente al oftalmólogo. Lo que es el infarto cerebral va a ser precedido principalmente por una trombosis ateromatosa, que pues en un inicio va a provocar un estrechamiento de lo que es la luz de la arteria, y después puede llegar a ocluirla completamente, generando el infarto cerebral, y la otra opción es que se genere pues una embolia. Aquí en esta tabla, que pues también se las comparto, ya vienen las características de lo que es el infarto cerebral en distintos niveles. Pues no la vamos a ver toda, porque pues en el libro vienen detalladas cada una de ellas, pero realmente como es un tema muy extenso, pues no íbamos a terminar si la poníamos todas, ¿no? Pero vamos a hablar de algunas al menos. Continuando con lo que son las enfermedades oclusivas del sistema carotidio, las afecciones neurotálmicas producidas por este tipo de enfermedades
van a ser la amaurosis fugaz igual, ahorita les comento un poquito más de esto, anomalía de la mirada supranuclear, en las cuales vamos a tener lo que es la parálisis de la mirada horizontal y la mirada conjugada espástica. También de esto vamos a hablar un poquito. Tenemos también el síndrome isquémico, dentro del cual vamos a tener la retinopatía por estasis venosa, hipoxia ocular crónica, que ya se mencionó, y el síndrome de quiasma. Entonces vamos a empezar con la amaurosis fugaz, que esto, pues, quieras o no, pues realmente si lo presenta un paciente, por lo general va a recurrir a un oftalmólogo para saber, pues, por qué está sucediendo. Dentro de las manifestaciones que vamos a tener de tipo oftálmico, la mayoría de las veces, los primeros síntomas va a ser la insuficiencia carotidia. Va a consistir en una pérdida monocular transitoria de la visión. Un ataque típico de amaurosis fugaz dura de 2 a 5 minutos con una recuperación completa. La pérdida de la visión puede afectar a la totalidad del campo, es decir, completamente, o bien puede ser solo una parte. Y la pérdida típica de la visión suele ser ya sea de manera ascendente o descendente, ¿no? Como una cortina oscura que ven los pacientes que va hacia abajo, ya sea que la caen, que hay, o que va hacia arriba. La cortina al momento de la recuperación va a pasar en orden inverso, es decir, si descendió de arriba hacia abajo, al momento de la recuperación va a ascendernos de abajo hacia arriba, y así es cuando se resuelve lo que es la amaurosis fugaz, y así lo refieren los pacientes. La densidad de esta cortina también tiene diferentes términos, ya que no es una cortina totalmente oscura. Hay pacientes que sí lo ven totalmente negro, pero hay otros pacientes que lo llegan a referir como una película translúcida o algo un poquito transparente, como si vieran un poco nublado. Entonces no se oscurece totalmente. Esto se va a observar generalmente en personas que padezcan de hipertensión y aterosclerosis, como la mayoría de las enfermedades vasculares que ya mencionamos. Y además de otras condiciones asociadas que pueden tener ciertos pacientes que son propensos a presentar amaurosis, son pacientes con enfermedades en las arterias coronarias, la hipercolesterolemia o pacientes con diabetes, algunas enfermedades vasculares o arritmias, entre otras, ¿no? El mecanismo que va a tener la amaurosis es el mecanismo de acción por el que se produce es una microembolización de la circulación de la retina o bien de la arteria oftálmica. Cualquiera de las dos pueden presentar amaurosis. Y la asociación de un arterioespasmo en este tipo de pacientes suele ser común. Puede haber una caída transitoria del flujo sanguíneo tipo arterial por una perfusión disminuida, y los émbolos que se producen en estos pacientes por lo general van a ser de colesterol, pero también se pueden producir émbolos de plaquetas o de fibrina. Externamente, los pacientes con amaurosis fugaz, pues realmente los ojos son normales durante el episodio, a excepción de lo que pueden llegar a presentar va a ser una pupila dilatada. El fondo de ojo, al examinarlo, durante el episodio o poquito después va a tener evidencia de lo que sería como vasculopatía retiniana, como se asemejarán pues una retinopatía diabética o una retinopatía hipertensiva. Puede incluso hacerse visibles lo que son los émbolos en los vasos retinianos. Al momento de realizar el fondo de ojo es posible llegar a verlos. Y el diagnóstico diferencial va a consistir en otro tipo de causas que generan una pérdida de visión monocular transitoria, como por ejemplo la migraña, la hipotensión e incluso el papiledema. De hecho, la hipotensión suele generar lo que es amaurosis fugaz en cuanto a la sintomatología, al igual que el papiledema. Para el diagnóstico, pues hay que excluir lo que es la hipertensión, la diabetes o cualquier tipo de enfermedad coronaria. Y pues también para llegar al diagnóstico, pues se recomienda solicitar estudios de imagen como una ecografía Doppler o una ecografía y una angiografía para ver cómo está la circulación pues arterial. Por lo general, este tipo de padecimientos generalmente primero llegan con el neurólogo y pues debe ser tratado por los neurocirujanos o bien un neuroradiólogo para llegar al diagnóstico adecuadamente. Ya para finalizar, vamos a hablar de lo que son los síndromes isquémicos. Estos síndromes están asociados con el sistema arterial carotidio, y el primero de ellos va a ser el síndrome de estasis venosa, que también lo mencionamos en algunas de las patologías de aneurismas anteriores. Este también se le conoce como retinopatía de flujo lento o oclusión parcial de la vena central de la retina,
que no es como tal, pero llega a tener sintomatología parecida, por lo cual se le conoce con ese nombre. Y este tipo de síndrome también se llega a confundir con la retinopatía diabética por la presentación clínica que llegan a tener. Esta enfermedad va a ser causada por una presión de perfusión reducida o disminuida en lo que es la carótida interna, que sea secundaria a procesos ateromatosos en la misma carótida interna. Como sabemos, realmente en la arteria carótida llega a acumular una gran cantidad de aterosclerosis y puede ser propensa pues, a presentar este síndrome, ¿no?, de estasis venosa. Al explorar el fondo de ojo en pacientes con este síndrome, se va a ver, como les mencioné, muy parecido a la retinopatía diabética. La diferencia más importante que vamos a encontrar es que en la retinopatía diabética generalmente se desarrolla desde el polo posterior y se extiende hasta la periferia. Y en el síndrome de estasis venosa va a comenzar en la periferia y se va a ir acercando pues hacia el polo posterior. El cuadro clínico que va a tener va a consistir en dilatación venosa al momento de realizar el fondo de ojo, un aumento de la tortuosidad de las venas y hemorragias superficiales y exudados, ¿no? Si se fijan, pues tiene una sintomatología muy similar a lo que es la retinopatía diabética. En estos pacientes la neovascularización va a ser una característica común de que se presenta de manera tardía, es decir, se presenta tiempo después de que el paciente ya está cursando con este síndrome. Esta neovascularización puede llegar a extenderse incluso hasta el iris y llega a causar lo que es el glaucoma neovascular, por lo cual, pues para su tratamiento está indicado también lo que es la fotocoagulación panretiniana. Y bueno, el síndrome de estasis venosa puede ser seguido también de el síndrome de hipoxia ocular crónica, que lo mencionamos también en patologías anteriores, y pues es el siguiente del que vamos a hablar. Bueno, pues como la arteria carótida interna es la única fuente de suministro de sangre que tiene el ojo, cuando hay una obstrucción de la carótida interna de un lado, generalmente se va a compensar parcialmente con el desarrollo de venas colaterales del otro lado. Entonces esto va a evitar la pérdida del ojo o la afectación total de lo que es el ojo, pero va a persistir un estado de hipoxia, ¿no? Hay una disminución del aporte de oxígeno y al momento de esta disminución del aporte de oxígeno ser de mucho tiempo, se genera pues este tipo de síndrome. Los cambios van a provocar una reacción inflamatoria en lo que es en la parte del ojo, en lo que sería la úvea y la retina. Y el síndrome de estasis venosa como tal va a estar presente también aquí en este tipo de síndrome, no el de hipoxia ocular. Tiene mucha relación con el de la estasis venosa. Los síntomas que va a tener el paciente va a ser dolor ocular ipsilateral crónico, enrojecimiento, congestión circunciliar y epiescleral. El ojo realmente queda sensible, la córnea se torna edematosa, llega a presentar estrías en membrana de Essemet. Realmente la afectación es muy extensa. El iris también se edematiza, hay neovascularización en el iris y esta sí llega a ser común. La pupila pierde su regularidad debido a la sinequia posterior que genera este tipo de padecimiento. Y las presiones intraoculares pues varían desde hipotonía hasta presiones elevadas de 50 a 70 milímetros de mercurio. El cristalino llega a desarrollar catarata de tipo complicada y el fondo de ojo va a mostrar estrechamiento de lo que son las arterias retinianas, va a haber dilatación de las venas retinianas y podemos encontrar tanto hemorragias retinianas como neovascularización. Y ya para finalizar vamos a hablar del síndrome del quiasma isquémico. Como ya sabemos, pues el quiasma es la unión de las dos vías visuales anteriores, tiene una disposición compleja de fibras, como vemos aquí en la figura, y el riego sanguíneo que va a tener el quiasma va a ser pues es muy específico, ¿no? El principal suministro de sangre lo va a dar el polígono de Willis, pero además de la irrigación que genera, también se encuentra irrigado por arterias hipoficiarias y ¿cuál era la otra? Y la coroidea anterior. Entonces, las dos superficies del quiasma van a estar irrigadas por dos conjuntos separados de arterias, lo cual pues le va a dar como cierta versatilidad al momento de presentar una isquemia en esta zona. La porción superior pues la vamos a tener irrigada por lo que es la comunicante anterior, como vemos aquí en la imagen, y la cerebral anterior. La parte inferior va a estar irrigada por la hipófisis superior, la comunicante posterior y la carótida interna.
Entonces, como son muchas arterias las que van a irrigar lo que es el quiasma óptico, las causas que llegan a generar pues un síndrome como tal va a ser que la arteria carótida se encuentre pues estrechada u obstruida, que va eh, pues a tapar el flujo a todas estas arterias que llegan al quiasma óptico. Si la arteria cerebral anterior llega a presionar el quiasma óptico, pues lo presiona por completo y también llega a producir una isquemia en este lugar. Una aracnoiditis que llega a afectar el quiasma, la arteritis de células gigantes, una hemorragia de un adenoma hipofisiario, también llega a afectar lo que es el quiasma óptico por la localización que tiene, y un aneurisma roto, como mencionamos, de los diferentes tipos de aneurismas que hay, principalmente los que estén cerquitas al quiasma, pueden llegar a generar este síndrome. Y los síndromes que van a presentar pues estos pacientes van a depender de su ubicación, de la extensión del área isquémica que tenga alguna de las arterias que tenga tapadas, y los síntomas van a ser más comunes, van a ser la pérdida de la visión, cambios de los campos visuales, ya sea una hemianopsia o bien una reducción del campo visual. La extensión de este puede ser muy variable de acuerdo a la extensión que tenga la isquemia. Y, por ejemplo, una hemianopsia bitemporal suele ser un cambio de los campos visuales, que el más común que presenta la isquemia del quiasma óptico. Y bueno, pues realmente todavía había muchas más patologías que mencionaba el libro en cuanto a las lesiones vasculares que pueden tener, pero pues mencioné estas también por cuestiones de tiempo, no me quise alargar mucho. Pues por mi parte sería todo. No sé si pues si haya hecho falta alguno o me haya brincado algún tema de los que hayan tenido pues importancia. Bueno, espero que nadie se haya dormido. Yo sé que es larga esta clase, ¿verdad? Y la verdad lo hiciste muy bien. La verdad que todas estas clases son un poco tediosas, pero lo importante es saber las patologías como para ir sospechando, ¿verdad? Más que todo para eso. Pero creo que lo único que nos queda todo es volver a leer esta clase, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiera preguntar algo al respecto o tenga alguna duda. Bueno, pues creo que no. Entonces, bueno, tienen libre mañana y nos vemos el lunes para el examen, ¿ok? Recuerden que el día martes nos vamos a conectar, ¿verdad? A la clase, como hicimos el adelanto de las demás, para que no haya confusión ni nada, les recuerdo nuevamente.